Educación humanista. La educación humanista se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. En este sentido, considera necesario ayudar a los estudiantes a explorar y a comprender de un modo más claro qué es su persona y los significados de sus experiencias, en lugar de tratar de formarlos de acuerdo a ciertos modos ya predeterminados. Características de la educación humanista. La educación humanista retoma las necesidades de los individuos como la base de las decisiones educativas. También fomenta el incremento de las opciones del individuo. Concede al conocimiento personal tanto valor como al conocimiento público. Por otra parte, tiene en cuenta que el desarrollo de cada individuo no debe fomentarse si ello va en detrimento del desarrollo del otro individuo. Y finalmente, considera que todos los elementos contribuyentes de un programa educativo deben contribuir a crear un sentido de relevancia, valor y merecimiento en cada persona implicada. Principios pedagógicos de la educación humanista. La persona es capaz de responsabilizarse y de controlarse a sí misma en su aprendizaje. El contexto educativo debe crear las condiciones favorables para facilitar y liberar las capacidades de aprendizaje existentes en cada individuo. Es decir, que el alumno aprende a través de sus propias experiencias y es muy difícil enseñar a otra persona directamente. Solo se le podrá facilitar el aprendizaje mediante la creación de escenarios, el diseño de propuestas y elaboración de materiales. En la educación, se debe adoptar una perspectiva globalizante de lo intelectual, lo afectivo y lo interpersonal. Finalmente, el objetivo central de la educación humanista debe ser crear alumnos con iniciativa y autodeterminación, que sepan colaborar solidariamente con sus semejantes, sin que ello deje de desarrollar su individualidad. Rol del alumno en la educación humanista. El papel que desempeña el alumno es muy importante, pues bajo este enfoque son percibidos no solo como seres que participan cognitivamente en las clases, sino como personas que poseen afectos y que tienen vivencias particulares. Se les concibe como una totalidad. Por otra parte, son el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, como individuos únicos y diferentes al resto. Los alumnos son responsables de sí mismos sin olvidar el respeto por el otro. Tienen esa interacción personal con otros estudiantes y con el profesor, para reforzar el trabajo cooperativo y en grupo. Por último, tienen la libertad de decisión en el proceso de aprendizaje, con limitaciones y responsabilidades dadas por el profesor. El rol del docente en la educación humanista. El papel del maestro que desempeña bajo este enfoque se sustenta en relaciones de respeto con sus estudiantes. Este debe partir de las potencialidades y necesidades individuales de sus estudiantes, con la finalidad de fomentar el ámbito social y comunicativo.
que facilitará el autoaprendizaje y la creatividad. Debe caracterizarse con la comprensión empática. El profesor tiene que contribuir a la educación integral del estudiante, teniendo en cuenta sus singularidades, ayudándolo a desarrollar sus potencialidades. Por otra parte, es el facilitador de la capacidad de autorregulación del estudiante, potenciando su independencia, el autoaprendizaje y espíritu colaborativo. También es creador de un clima de confianza y respeto, desarrollando una comunicación motivadora y empática con el estudiante, y trabajar para que ellos también desarrollen esta actitud. Interacción entre docente y alumno bajo el enfoque humanista. Los estudiantes en un entorno humanista interaccionan entre ellos, con el profesor y con el contenido, realizando un aprendizaje autónomo, cooperativo y colaborativo. Se establecen relaciones horizontales entre estudiantes y profesor, entre iguales, honestas, de respeto, afectivas y de confianza. Todos aprenden de todos. Los contenidos se desarrollan sobre temas relevantes para los intereses de los estudiantes, de manera personal, utilizando técnicas participativas y permitiendo al estudiante la toma de decisiones. Es responsable de lo que aprende. Principales exponentes de la educación humanista. Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense que nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Fue un psiquiatra y psicólogo estadounidense, impulsor de la psicología humanista, que se basa en conceptos como la autorregulación, los niveles superiores de conciencia y la trascendencia. Creó la teoría de la autorrealización que lleva su nombre. Maslow tuvo gran interés por las personas humanamente excepcionales, lo que le llevó a una visión del hombre que muestra lo que puede llegar a ser y lo que se puede frustrar. El concepto central en la psicología de Maslow es el de autorrealización, entendida como la culminación de la tendencia al crecimiento que Maslow define como la obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente superiores y junto a esto, la satisfacción de la necesidad de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. Maslow establece su jerarquía de necesidades, la más conocida de sus aportaciones. Rechazó las teorías de la motivación que partían de determinados únicos de la conducta, proponiendo una teoría de determinantes múltiples jerárquicamente organizados. Pirámide de necesidades humanas. De acuerdo a Maslow, él elaboró una pirámide que tiene las necesidades humanas para llegar a la autorrealización como seres humanos. El primer eslabón se le denomina fisiológicas y son necesidades básicas para mantener la vida humana, como respirar, alimentarse, dormir, mantener una temperatura corporal adecuada. Además, se incluyen las necesidades de evitar el dolor, mantener el equilibrio, expulsar los desechos del cuerpo. Sin embargo, cuando estas no son satisfechas por un largo tiempo, la satisfacción de las otras necesidades pierde su importancia. El otro eslabón se le va a llamar necesidades de seguridad o protección. Estas se refieren a sentirse seguro y protegido, de tener estabilidad, orden, protección y dependencia. Ante ello, vamos a tener la necesidad de proteger nuestros bienes y activos, tales como la casa,
el dinero o un auto. También tenemos la seguridad de recursos, que es la disposición de la educación, el transporte y salud. Otro eslabón se le va a llamar afiliación, y aquí es donde se concentran los aspectos sociales en los que casi todo el mundo concede valor a las relaciones interpersonales y de interacción social. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentra la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Otro eslabón se le va a llamar de reconocimiento o estima. La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo e incluye sentimientos como la confianza, la competencia, maestría, logros, independencia y libertad. Por otra parte, la estima baja concierne al respeto de las demás personas, la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad o fama. Por otra parte, ya como el último eslabón de esta pirámide, se va a llamar autorrealización. Este va derivado de la motivación del crecimiento, de la necesidad de ser y de autorrealizarse. Es la necesidad más elevada del ser humano, y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida, mediante el desarrollo potencial de una actividad. Llegamos a este último eslabón cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados, o cuando menos hasta cierto punto. Es necesario tener en cuenta cada una de estas necesidades para poder llegar a realizarnos de manera plena y tener una autorrealización como lo indica Maslow en su teoría. Otro de los exponentes de este enfoque humanista es Carl Rogers. Carl Ransom Rogers nació el 8 de enero de 1902 y falleció el 4 de febrero de 1987. Él fue un psicólogo que nació en Estados Unidos y es considerado como el promotor del enfoque humanista en la psicología. La teoría humanista de la personalidad que propone Carl Rogers enfatiza la importancia de la tendencia hacia la autorrealización en la formación del autoconcepto. Según Rogers, el potencial del individuo humano es único y se desarrolla de forma única dependiendo de la personalidad de cada individuo. De acuerdo a Rogers, las personas quieren sentir, experimentar y comportarse de formas que son consistentes con la autoimagen. Carl Rogers propone la idea de que la personalidad de cada individuo puede analizarse según el modo en el que se acerca o se aleja a un modo de ser y vivir la vida, al que él pone la etiqueta de persona altamente funcional. Las personas altamente funcionales se caracterizan por estar en un proceso constante de autoactualización, es decir, se encuentran constantemente en la búsqueda de un ajuste casi perfecto con los objetivos y metas vitales, los cuales se van a enumerar a continuación. Uno de ellos es la apertura a la experiencia. La personalidad de las personas altamente funcionales es muy abierta a la experiencia en un sentido amplio, es decir, que no adoptan una actitud defensiva por defecto ante lo desconocido, sino que prefiere explorar nuevas posibilidades. El otro es el estilo de vida existencial. Esta característica tiene que ver con la tendencia a asumir que es uno mismo quien ha de otorgar sentido a las experiencias que se viven en cada momento, a través de un proceso de creación de significado. 3. Confianza en uno mismo.
Para Carl Rogers, el hecho de abrazar una manera libre de vivir la vida conlleva fiarse del propio criterio y la propia manera de tomar decisiones por encima de cualquier otro referente. 4. Creatividad. El pensamiento creativo y la asunción de riesgos son características de la vida de las personas. Esto incluye la habilidad para ajustarse y cambiar buscando nuevas experiencias. 5. Libertad de elección. Las personas plenamente funcionales están satisfechas con sus vidas, ya que las experimentan con un verdadero sentido de libertad. Rogers afirma que la persona que funciona plenamente reconoce el libre albedrío de sus acciones y asume las responsabilidades de las oportunidades que se le brindan. 6. Carácter constructivo. Este tipo de personalidad muestra una gran facilidad para dar respuesta a todas las necesidades de manera equilibrada, de manera que las crisis son aprovechadas como oportunidades para contribuir nuevas oportunidades y al encontrar maneras de alcanzar niveles de bienestar. 7. Desarrollo personal. El desarrollo personal es el motor vital de las personas altamente funcionales. Se vive como un proceso de cambio constante, en el que nunca se alcanza una meta final definitiva, sino que se va pasando de una etapa a otra. Esta es la teoría humanista que propone Carl Rogers para alcanzar el autoconocimiento. Finalmente, se ha abordado mucho sobre el enfoque humanista en la educación, los cuales son puntos importantes que debemos de tomar en cuenta como docentes. Y por otra parte, por naturaleza humana, nosotros como hombres y como seres individuos, tenemos la capacidad de ser conscientes y personas activas, en donde vivimos nuestra experiencia de acuerdo a las vivencias de la persona que lo experimenta. Sin embargo, la educación humanista es aquella que ve al hombre como un ser con la posibilidad de tomar conciencia de sí mismo, responsabilizarse por su propia existencia, y a pesar de las limitaciones físicas, ambientales o de experiencias que obstaculicen su desarrollo natural, es capaz de ser autodeterminado, de llegar a la autorrealización y a la trascendencia. En conclusión, el humanismo rompe con la coraza que tiene el hombre, formada de su inexistencia en la vida, generando un proceso de crecimiento interno y por lo tanto un renacer de su ser, de sí mismo, en donde su existir lo va creando a partir de su esencia, que lo hacen ser humano. Muchas gracias. Created using Powtoon.